Buenas tardes, vengo aquí con el entrenador Mario Vázquez, entrenador nacional e internacional, es dirigente del equipo Aquakes de aquí de Jalapa, Veracruz. En este momento vamos a hacer una entrevista, lo que es referido a lo que es la ética deportiva y también lo que es la parte moral sobre los nadadores. Entonces, aquí les presento lo que es el entrenador Mario Vázquez. Vamos a entrevistarlo. Primeramente, entrenador, antes que nada, les quiero dar felicitaciones sobre lo que fue el Mundial de Lima. Viene de hace, creo que de hace semana y media. Vamos a ver unos antecedentes. ¿Usted cuántos años lleva entrenando o dirigiendo los equipos? Llevo aproximadamente 35 años dirigiendo escuelas de natación y equipos de natación. Y afortunadamente pues nuestro programa va avante y obviamente hemos tenido resultados mucho más relevantes cada año. Ok. Y también obviamente vamos a referirnos a lo que es la parte humana, lo que vamos a hablar sobre los valores morales, referido a lo que son los alumnos, los nadadores. Obviamente sabemos que los valores morales vienen por parte de la familia, pero aquí en la natación, ¿cómo reafirmamos o qué podemos dar a los nadadores para este tipo de desarrollo personal y profesional en la natación? Primero, me parece muy importante lo que mencionas, no nada más ver el aspecto deportivo, sino el aspecto formativo. El deporte es un deporte que debe ser influyente en el desarrollo de los niños y de los atletas, sobre todo en los principios de manejo de cada una de las situaciones que lleven a una cultura de un juego limpio, y parte importante pues es la construcción y la relación con los programas deportivos y los entrenadores para poder llevar a cabo ese tipo de virtudes que favorezcan el desarrollo de ellos. Ok. Y bueno, hay un reglamento, obviamente, en la parte interna, lo que es instalaciones, y la parte externa, lo que son los eventos. Los puntos más importantes a recalcar sobre este tipo de reglamento, ¿cuáles serían? Bueno, me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior para complementarla. Okay. Nosotros tratamos de inculcar, como toda disciplina y cualquier deporte, una serie de valores en los jóvenes que les permitan desarrollarse sanamente en la convivencia, en lo que lleva, independientemente que en el deporte es considerado individual, el entrenamiento es colectivo y en grupo, y esto genera varios principios que son importantes desarrollar en ellos desde el punto de vista de interacción que llevan a cabo. Uno de ellos, pues, por supuesto, que es la motivación, el hecho de que tengan el aliciente y el interés de poder participar con nosotros. También el hecho de respetar los compromisos, ese valor de crear una línea estrecha entre lo que se ilusiona y lo que se desea, bajo una alternativa de que sentamos esa simbiosis tripartita entre padres, y nadadores y entrenadores, que finquen ese compromiso para poder comprometerse en desarrollar un plan determinado con objetivos a corto, mediano y largo plazo. O parte importante, quizás fundamental para desarrollarlo, es la disciplina. La disciplina es la que construye gran parte de la base, y muchos dicen que cuando se termina la motivación, lo que te mueve es la disciplina, el interés y el cumplir con los objetivos tal como se marcaron en la plan que puede tener. También podemos entender como principios y valores el trabajo en equipo. Okay. El entender que aunque trabajamos de manera individual en las competencias, pues la interacción con los demás compañeros, el apoyo desde el punto de vista emocional en el entrenamiento es parte importante en la construcción de esa día a día, y pueda realmente cumplirse. Las alternativas sociales son muy importantes para desarrollar los planes de entrenamiento. La exigencia, el principio de siempre buscar algo más de lo que eres, y obviamente autoexplorarte para buscar tus alcances mayores cada vez que vienes a entrenar. Y por supuesto, parte importante es el optimismo, la interacción entre ellos, que se sientan parte es. Y fundamental, cuando hablabas de los eventos internacionales, pues el patriotismo. Ese de sentir de nuestro país en representaciones internacionales, pues es una sensación y una experiencia de representar y ser el representante de tu país en un evento y buscar, obviamente, la mejor imagen para nuestro país. Eso es en cuanto a los valores que deben y comprenden los equipos de natación en su desarrollo de las planificaciones diarias en busca de los objetivos. Ok. Y lo que es el reglamento, obviamente ya va complementando este tipo de... Claro, parte fundamental después de lo que mueve son los principios, y después cómo es
las participaciones de cada quien en los diferentes accionarios del equipo de natación. Nosotros tenemos varias partes, nuestro reglamento dividido en alguna de ellas. En principio, pues sobre las normas que tienen que ver con el entrenamiento, las sesiones, la puntualidad, el material que necesitan, el cumplimiento de ese material, el cumplimiento de una serie de sesiones que van relacionadas a eso que decíamos de la disciplina, plasmado en objetivos claros como llegar a la hora puntual del entrenamiento, asistir con la frecuencia debida de los entrenamientos de acuerdo a cada una de las partes, traer el equipo necesario para poder desarrollar ese tipo de actividades en la temporada y pues también normas de competencia como espacios, tiempos, lugares que marcan nuestro reglamento, como a presentarse en la vestimenta adecuada, como asistir a la hora, respetar los horarios de afloje, después de una prueba o una participación, ir con el entrenador para tener una evaluación del mismo, y dentro de eso también respetar los resultados de los compañeros, motivar a los compañeros, que son parte importante. También hablamos de las reglas de los viajes tienen un orden determinado, si viajan colectivamente, respetar el horario, transportarse todos en común, respetar las horas de sueño, ver los tipos de alimentos que son complementarios con los entrenadores y por supuesto la conducta, el comportamiento que lleva cada uno de ellos, dirigirse de manera respetuosa con los compañeros, saber cómo actuar, o sea, no actuar agresivamente con nadie, y son bases que van formando pues la convivencia en sí. También el reglamento tiene contenidos hacia los padres, porque en este tipo de deportes pues, y las edades que participan, pues es importante la interacción con los padres. Las limitantes, cuando es padre y cuando no lo es, cuando es partícipe de un programa en el que tiene que respetar las normas del entrenador y no las normas de casa. Tiene que tener los horarios el padre, respetar la manera en que se dirige a su hijo después de un evento, no ver lo negativo nada más, sino tratar de impulsarlo y definimos los papeles. Obviamente, como todo reglamento, los reglamentos tienen sanciones en las que pues, se determinan el tipo de trabajo que puedan y cuando ingieren algún elemento, alguna de las normas, pues tiene una estructura en el orden de lo que puede ser la llamada de atención o hasta evidentemente la edad de baja del equipo de natación. Y bueno, todo esto en un principio de juego limpio. Okay. Esa es la idea principal. Ahora, referido al juego limpio, vamos a entrar a lo que es la ética deportiva. ¿Cómo se les va enseñando la ética deportiva a los nadadores? Obviamente desde la parte formativa, o sea, de escuelitas, preequipo y equipo. Tenemos un ejemplo a nivel internacional que fue cuando el que le ganó a Michael Phelps, no me acuerdo el nombre, pero hubo un evento donde obviamente se tiene que dar la mano a sus contrincantes, esta persona no lo hace, las otras dos personas en protesta no suben al podium y obviamente se ve como una parte antideportiva sobre lo que es la humildad, lo que es la empatía. Esta parte no lo ve muy bien lo que es el Comité Olímpico y obviamente se recurre a una sanción. Otro ejemplo que les doy en lo que es la ética deportiva, no es tanto el Comité Olímpico que sancionó al nadador, sino que fue Sato o Keto, que no me acuerdo cómo se llama, el nadador japonés de 200 pechos, 100 pechos, que le fue infiel a su esposa, pero la sociedad japonesa no lo vio de buena forma, sino que la misma sociedad, la misma federación japonesa fue sancionado por no participar, creo que fue un ciclo olímpico, pero Comité Olímpico pues obviamente fue aparte. Digamos, la ética deportiva para estos niños, para desarrollar profesionales, ¿qué tipo de explicación se les va dando para tener un desarrollo profesional? Claro, indudablemente que el estar en el deporte es un deporte competitivo y existen egos y existen emociones en que se tienen que manejar correctamente con los nadadores. Formativamente, primero es la unidad, lo que acabamos de mencionar, la humildad, la relación con los demás compañeros, en el respeto hacia los demás. Posteriormente, las técnicas de los estilos de natación tienen una reglamentación que hay que respetar para hacer esas normas de nuevo juego limpio, las formas de nadar, los tiempos que se deben desarrollar, las partes y la participación de cada uno de ellos. Lo segundo, pues evidentemente que
formar no nada más campeones en el ego, sino campeones en el entendido de que es un juego en el que se gana y se pierde, y debemos de respetar las reglas para ganar y las formas para ganar, y también las reglas para perder cuando perdemos, y saber respetar a los compañeros en inicios, cuando están empezando. Posteriormente, cuando llegan allá a eventos estatales, obviamente hablamos de la situación del manejo, del respeto hacia jueces, respeto hacia los resultados. A veces nos favorecen, a veces nos favorecen, a veces las reglas se ingieren, pero hay que llevar las formas para poder retribuir esas reglas, respetos hacia los directivos que generan el Estado. También a nivel internacional, pues evidentemente respeto hacia las otras selecciones, respeto a los valores patrios, respeto y todo eso va generando ese clima de ética deportiva para cada uno de los atletas. Es decir, podrás ganar, pero hay un límite para poder exhibir el hecho de ganar, y obviamente poder ganar limpiamente es el principio de todo esto. O sea, limpiamente significa siguiendo las reglas que puede ser. Evidentemente, como lo mencionas, hay situaciones que llevan más allá, que llevan la regla hasta el límite, y hay atletas que evidentemente no están de acuerdo en las decisiones o los procesos de decisiones por los sistemas de apelación que existen internacionales, y atletas, cuando obviamente se conocen competitivamente durante muchos años, saben lo que hacen o no hacen algunos, y pues, algunos no llevan el juego olímpico o el juego limpio, como puede ser el uso de estimulantes que puedan desarrollar a mayor manera, y en los procesos pues evidentemente que habrá algunos que lo salven por procesos administrativos y no por procesos reales, y eso es lo que lleva a veces a que los atletas pues intervengan de alguna manera y protesten en contra de los resultados que se marcan en forma hacia un atleta. Ok, bueno, ahora de manera externa, los papás, ¿cómo influyen en el equipo, en el nadador, en la parte moral y en la parte ética? Porque hay papás que se meten mucho en lo que es la competencia, que a veces hasta se bajan de las gradas y le reclaman o al entrenador o al juez. En esa parte, pues obviamente, pues tenemos que tener un reglamento, pero ¿qué tanto influyen los papás, ahora sí en los nadadores, y qué papel influyen en la parte ética? Realmente es fundamental. Los papás pueden ser la base sólida para un atleta en el futuro de alto rendimiento, o la destrucción total de un atleta. Hay padres que viven la carrera deportiva de sus hijos y no la complementan. ¿Qué tiempo lo dejo? 2 minutos. ¿2 minutos? Es, Hoy hace un ruido, es normal, es normal en parado. y esto lleva a que muchos de los padres quieran vivir la carrera atlética de sus nadadores. Nosotros tratamos de dividir esas partes, y obviamente pues existe una línea delgada porque al final son sus padres, pero tratamos de incluir primero que entiendan el deporte como deporte, porque lamentablemente no existe una cultura deportiva como base. Si los padres fueran atletas o hubiesen sido atletas, pues entenderían el deporte en sí, pero la mayoría de los padres de los deportistas no lo han sido y no lo entienden. Primero tienen que entender las formas, los reglamentos y del deporte. Lo segundo que tienen que entender es el compañerismo, porque existe rivalidad, y cómo llevar esas rivalidades de una manera acorde, porque pues hemos tenido situaciones de padres que tienen atletas de nivel de la misma edad, y obviamente pues existen diferentes puntos de vista y manejos desde la cultura y del respeto hacia cada uno, y algunos, aunque lo manejan externamente supuestamente bien, pero internamente en casa pues a veces ingieren en la exigencia, en la comparación, y eso a veces destruye mucho del proceso de entrenamiento. En otra parte, pues lo que debemos de hacer es tratar de inculcarles esa cultura del deporte, pero también implicarlos en tareas, pequeñas tareas que puedan hacerlos ver cómo es un proceso competitivo, cómo es una competencia, que la preparación no es una cosa sencilla, y obviamente la competencia tampoco. Y dando tareas pequeñas, ellos podrán entender cómo llevar el seguimiento de su hijo, cómo valorar el desarrollo de las pruebas, cuánto puede mejorar un niño, cuánto no puede mejorar, en qué periodo de entrenamiento está. Y eso los va llevando a aprender y obviamente poder manejar mejor las situaciones del estrés de la competencia, que puede ser ganar o perder. Pero indudablemente que
lo social del padre y el aprendizaje del padre influyen mucho, ¿no? Hay unos que no importa cómo se gana, pero busca ganar y no entiende que existe un proceso para poder llevarlo a cabo. O algunos destruyen al niño antes de llegar porque el nivel de exigencia que les piden es mayor, o todo lo contrario, a veces es demasiado laxo para poder llevar a cabo una situación y no genera ninguna presión que tenga una exigencia para poder tener la mejoría. Yo creo que gran parte de eso es implicar la cultura de los padres y relacionarlos con su deporte en sí, sin que entiendan que no es su deporte, no es su actividad, es de su hijo y que su labor es complementar, guiar, llevar, apoyar los programas de desarrollo deportivo. Ok. Bueno, en este tema que es muy importante, que es el doping, primero, ¿qué opina usted sobre lo que es las sustancias ilícitas para generar un esfuerzo, bueno, una ganancia adelantada, digamos? La explicación que se le da a los papás, ¿cómo lo explica usted? Y qué información se le da a los nadadores sobre este tipo de tema. Internacionalmente, pues obviamente ha visto muchos casos a nivel mundial, olímpico, sobre estos hasta que le retiran las medallas. Y también tenemos lo que fue en Rusia, cuando se le hizo un veto en la delegación rusa, obviamente, los atletas, que el gobierno, el entrenador, todos estaban confluyados, o sea, organizados para llevar este tipo de dopaje a nivel internacional. Pero ahora en su equipo, en sus atletas, ¿cómo les hace ese tipo de explicación? Porque profesionalmente, digamos, más adelante tienen nadadores o podría tener nadadores mundiales, ahorita como tenemos a Diana, y posiblemente una nadadora internacional o nadadores internacionales. ¿Cómo va haciendo el proceso para darle este tipo de información a que cuiden ahora sí su cuerpo y obviamente que jueguen limpio en esta competencia que es la natación? Yo creo que esto para nosotros lo hemos vivido en particular en el último año, al tener eventos ya nacionales, selectivos internacionales o medallistas nacionales, y a veces no lo vemos como base, sobre todo en el inicio, y quizás esto lleva a un descuido en la formación de los padres en este aspecto. Entendamos que el doping pues, es finalmente el juego limpio, el tratar de que haya una equidad en el desarrollo de cada uno para que puedan llevarse a cabo una igualdad de competencia. En este caso, nosotros no veíamos tan importante eso. Hoy en día sí lo vemos fundamental porque hemos vivido casos ya con participaciones nacionales en que se hace el proceso selectivo del dopaje y pues a veces, y aunque no lo exime la norma de la ignorancia, produce situaciones que puedan ser complicadas. Esto a nosotros nos da el aprendizaje que debemos de empezar a indicar y cuidar todos los elementos que ingiere alimentariamente y complementariamente de sus suplementos y complementos del entrenamiento para ver qué toman y en caso de enfermedad también. Porque pues, hemos vivido situaciones de que se da un medicamento y afortunadamente no se ha hecho el análisis, pero después nos enteramos que pues, tal medicamento era una sustancia prohibida, aun cuando no existía la intención, pero la norma no exime la ignorancia. Entonces hoy en día para nosotros es importante darles a conocer la lista de medicamentos que son realmente prohibidos por la Comité de determinación del proceso de injerencia de productos que puedan generar un estimulante. Y hoy en día nosotros empezamos ya a trabajar con los papás en eso, que cada vez que van nos indican ahora qué tipo de medicamento es el que están tomando. Llevan la guía nutricional con una sola persona, la cual les indica todo lo que puede hacer, lo que puedan ingerir o no. Y esto nos da ya certeza de que si fuese sometido a una selectividad del doping no hubiera ese problema. Y obviamente los atletas de más nivel tienen más cuidado en lo que están tomando, en las proteínas, en los complementos, para que pues, no sean considerados estimulantes. Lamentablemente, pues vemos que hay países que van mucho más adelantados en ese proceso, en los complementos que toman y suplementos, mucho más adelantados en nuestro país y pues también, por ende, mucho más adelantados al Comité Antidopaje. Y pues
nosotros no tenemos ese cuerpo o esa alternativa de un grupo multidisciplinario que nos pueda apoyar en eso, y lo único que nos limitamos a cuidar las sustancias que son consideradas prohibidas y ya en la formación ver a cada uno de ellos para que no tengamos esas situaciones de dopaje. También los nadadores que participan a nivel internacional hoy en día son sometidos a un cuestionario, vamos un mini curso en el que entienden el dopaje, por qué el dopaje, cuáles son las normas del dopaje y puedan entender por qué razones se cuida eso para que puedan llevar un entendimiento mejor de su deporte y el cuidado de su deporte. Okay. Bueno, ahorita que fue el selectivo internacional para el mundial, hubo un análisis de dopaje. ¿Cómo son los análisis en la natación? O sea, ¿tiene que estar el entrenador presente? ¿Qué es lo que se llena o cómo es el proceso? Normalmente es el mismo proceso porque existe un protocolo por parte del Comité Antidopaje que se selecciona al azar al atleta después o medallista de primero, segundo, tercer lugar. De ahí se llena un cuestionario en el que se acepta el dopaje. De ahí tiene que ser guiado todo el momento por una persona, no necesariamente es el entrenador, porque en el caso de las niñas, pues debe ser una persona que la acompañe a hacer la toma de muestras. Se seleccionan los botes de muestra al azar. De ahí se toma la muestra en el baño con la supervisión de una persona. Esa muestra se dirige inmediatamente a la mesa. En todo momento tiene que ser observada. No puede ser manipulada. Se encapsulan las 3 muestras que se toman y se firma un protocolo de reglamento en el que se acepta la toma de muestras y se abre solamente, se autoriza que se abra la muestra A. De esa muestra A, dependiendo de cuál sea la determinación, se establecerá el proceso si es que existe alguna situación anómala de la muestra B y entonces se notifica al mes si tú tienes una situación anómala y si no. Toda muestra tiene 2 años en el que se puede analizar cualquier situación de atleta, es decir, se almacena y después se desecha esa muestra. Ya pasado ese tiempo no hay manera en que se pueda ver esa situación. Ok. De ahí, bueno, el atleta debió haber llenado un cuestionario mostrando todo lo que ha ingerido, todo lo que sea. Podría poner un antigripal, y etcétera, y poner en una situación determinada, no sé, ingesta de alimentos con clonbuterol, por ejemplo, que es común. Ingerir alimentos en tal lugar, carne de tal tipo, tomo complemento y suplemento de este tipo. Entonces, él tiene que relacionar todo lo que toma, porque evidentemente que eso habla de que moralmente él no tiene la intención de realizarlo. Y eso es un atenuante en el caso de que la muestra salga positiva. Sí, regularmente lo que son los antigripales, la clorfenamina y todas las sustancias derivadas. Pero en México en particular la carne ha generado dopaje por las hormonas que se le inyectan en la carne en México. Bueno, sí. Y eso nos ha llevado a tener algunos problemas de dopaje. Afortunadamente en el caso de nosotros, pues, las muestras que se han hecho a los atletas no ha habido ningún problema. La dificultad quizás que hemos vivido más es pues que las muestras generalmente se le han hecho a niños y obviamente pues a la hora de hacer la injerencia de la orina pues tiene que estar la impresión de todo el tiempo viendo para que no haya ninguna modificación y lo único que pedimos es apoyo de una entrenadora para que pueda avisar. Pero afortunadamente no hemos tenido ningún problema a nivel internacional, puesto que como lo decía pues el nutriólogo ha controlado toda esa parte para que no haya ningún problema. Corrimos un riesgo en Juegos CONADE por un producto de una tía que le indicó por una alergia a uno de los nadadores, pero inmediatamente se le indicó que ese producto no podía llevarse a cabo. Y por ello hoy en día se manda la lista y se analiza lo que están tomando y todos tienen que informar de lo que están tomando para no tener ese problema. Afortunadamente en nuestro país ya el muestreo ya no nada más es a nivel internacional, sino en Juegos CONADE, en los campeonatos nacionales, se toman las muestras de algunos nadadores. Eso da garantía que el deporte realmente está siendo llevado de manera y de los procesos que deben de ser para tener los resultados y garantizar que los resultados sean por los propios nadadores y no por algún estimulante. ¿Aquí el encargado del dopaje, quién es? ¿La federación o es una asociación independiente de...? La WADA es una asociación internacional en la que tiene Carta Compromiso México,
y ellos intervienen en los diferentes campeonatos nacionales. Vamos, es un organismo autónomo que Ajá. lleva a cabo eso. Lamentablemente WADA tenía antes unos laboratorios en México, Ajá. esos laboratorios se cerraron, las muestras se mandan a Cuba y se desarrollan ahí. Ya esperemos que se pueda recuperar eso para que el análisis pueda ser más común. Más, ok. Bueno, y a nivel mundial, ahorita que fue el evento, como los atletas, o sea, conoció a nadadores que han roto récords, ahora sí el comportamiento de ellos, ¿cómo los cataloga usted de manera empática, humilde? O sea, no tienen ahora sí la elevación de los cielos hasta las nubes, o sea, no hay ningún tipo de estrellitas. Pues en particular, ahorita en el Campeonato Mundial Junior, que fueron al menos 4 nadadores de lo mejor que hay en la historia, el campeón del mundo del 100 y 200 libre, son personas muy accesibles. Ya el deporte ese del egocentrismo y del nivel, pues se ha ido desplazando y desterrando, al menos en la natación, los atletas, pues por dos cosas, yo considero. Uno, por la situación de la interacción social que requiere una relación con los demás, pues no están tan aislados como podía hacerse. No sé, hablemos de años anteriores, un Michael Phelps que, pues, debido a que por su misma calidad de nadador y obviamente llamativamente, pues a veces es necesario que lo aíslen de los demás para que pueda tener una recuperación en la competencia. Okay. Pero hoy en día no, todos son muy cercanos a todos, todo el mundo se puede acercar, todo el mundo se toma fotos. En ciertos momentos sí piden un aislamiento ellos para poder recuperar su competencia, pero es de alguna manera compartir con los demás y llevarlo a cabo. Y en particular les llama mucho la atención México por sus tradiciones, por su gusto, y obviamente son muy abiertos a ver eso. Creo que eso de los principios y valores se ha permeado mucho más en el deporte de rendimiento, y hoy en día pues el acercamiento con cualquiera de ellos es espontáneo, no es limitado y muy abiertos en hablar sobre todo de las partes que pueden motivar a los nadadores a desarrollarse. Ok. Pues bueno, muchas gracias por la entrevista. Esto fue lo de la materia de ética de deporte. Y ahora sí, muchas gracias por la disposición de tiempo. No, Oscar, muchas gracias a ti, y qué bueno que se toquen este tipo de temas porque son fundamentales para la construcción a futuro. Un deportista se hace no en un momento, no es al vapor, sino a raíz de los años, y creo que todos vamos pasando en ese proceso de sentirnos demasiado ganadores y aislarnos un poco, pero al final la madurez y la guía de un buen programa puede llevar a ese entendimiento y a esa forma. Y yo creo que es algo que se debe de hablar. Ya esos mitos del deportista elite, aislado, ya no es tanto. Y culturalmente también la formación de ganar, perder, al final es un juego, que un juego en que se puede tener unos resultados ideales, y la formación va más allá de lo competitivo, porque al final trasciende en su vida, en los logros que puedan ser estudiantilmente o profesionalmente, y más allá en la formación de una cultura que pueda desarrollarse y exigirse para alcanzar cualquier situación en su vida y un crecimiento personal mucho mayor. Ok. Muchas gracias. ¿No? Y cortamos. Ok, gracias.